Ese símbolo usamos para hablar de conversión. The symbol we have here, we use it to talk about conversion. Nosotros ocupamos convertir cosas en otras cosas. We need to convert things into other things. Si vamos a Europa, ocupamos convertir colones a euros. We go to Europe, we need to convert colones to euros. Si traemos un radio de Europa, ocupamos convertir 220 a 110 para enchufarlo. If we bring a radio from Europe, we need to change it from 220 to 110 in order to plug it in. Nuestro cuerpo está convirtiendo comida en más cuerpo. Our body is converting food into additional, Y esperamos que ese más cuerpo lo convierta en energía en vez, ¿verdad? and we actually want that additional to be converted into energy. Se habla de conversión económica. Un país agrario necesita pasarse a industrial o uno industrial a servicios. We talk about industrial conversion, and an agrarian economy needs to change into an industrial economy. An industrial economy needs to change into a service or economy of servitude. También hay conversión de edificios de un destino a otro. There's also conversion of an edifice or from one use to another use. Unos amigos míos tienen una lechería que convirtieron en un centro de retiros. I have friends who had a milk camp that was changed into a center for services. Y en la familia todavía dicen la lechería, pero ahí no hay vacas hace muchos años. And around the family they also say, oh, the milk camp, but we have not had cows for the longest time. En el cristianismo también hablamos de conversión. In Christianity, we also speak about conversion. Decimos fulano es converso o inconverso. We say he or she is a converted one or unconverted one. O hablamos de nosotros mismos, es que yo fui convertido a tal edad. We speak about ourselves. So I was converted at XYZ age. ¿De qué estamos hablando? What are we talking about? Si me convertí a tal edad, ¿me convertí de qué a qué? If I was converted at a certain age, I was converted from what to what? Y la Biblia nos da ciertas metáforas para hablar de eso. And yes, the Bible does provide us certain metaphors to speak about this. Pero hay un proceso de cambio con el cual yo también puedo y debo colaborar con el Señor. Nevertheless, there is a process of change in where I have to and should collaborate with the Lord. Y es interesante porque en la Biblia las palabras que se usan para hablar de conversión también fueron cambiando o aumentando su significado. And it's interesting because in Scripture we see that as conversion was taking place, what also happened is that the person was changing in significance. Y lo primero es, la palabra fue cambiando en significado a través de la revelación bíblica. So rather the word changed its meaning across the time in Scripture. El primero que empezó a hablar de conversión fue el profeta Samuel, diciéndole al pueblo de Israel que tenían que regresar a Dios. Samuel the prophet was the first one to speak about conversion, and he said to the people of Israel, you need to come back to Christ. Tienen que convertirse a Dios, regresar a Él. You must convert to God. You must once again turn back to Him. El pueblo se había olvidado cómo era seguir a Yahvé. The people of God had forgotten how it was to follow Yahweh. Pero conforme la fe y especialmente en el libro de los Hechos y una vez que se entiende la revelación de la cruz, But as the faith is being pursued and especially in the book of Acts and the meaning of the cross, hay una nueva revelación que se da con respecto a la conversión. a new revelation comes along regarding conversion. Juan el Bautista llegó predicando: arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. John the Baptist came along saying, repent because the kingdom of heaven is near. Y él instituyó hasta un bautismo, era una forma de conversión. Me estoy regresando a Dios. And he also instituted a baptism, which was a form of conversion, saying, I'm going back to God. Y nuestro mismo Jesús llegó diciendo lo mismo: arrepiéntanse porque el reino de Dios ha venido. Or Jesus said that himself. He said, repent, for the kingdom of heaven has come. Y Jesús dijo: es necesario convertirse para entrar al reino. Jesus said himself, it's necessary to convert in order to become a part and enter the kingdom.
Pedro en Pentecostés anuncia: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes para su redención de sus pecados, perdón de sus pecados. Peter the Pentecostal said, repent and baptize also, all of you, in order to receive the redemption of your sins. Y ahí cuando ya se está predicando a los judíos, la conversión agrega el abrazar a Jesús como Mesías al concepto de conversión. And when this message is being carried over to Jews, what happens is now conversion also includes to embrace Jesus. Ya no era as well. solo necesario regresar a Dios, sino también abrazar al Mesías de Dios. Requirements changed. Not only did you have to come back to God, but also you had to embrace Him. Pero precisamente conforme el Evangelio va creciendo más allá de Jerusalén y más allá de los judíos, But precisely as the gospel was expanding more over than Jerusalem, even increasingly more than only in the Jewish community, ya no, cuando se estaba llegando a los gentiles que adoraban a otros dioses, no podías decirle regresen a Dios. by the time it reached the Gentiles who served other gods, you really could not tell them, come back to God, could you? Tenían que rechazar los ídolos y abrazar al único y verdadero Dios. They had to turn their backs to their idols and then embrace God. Y hay un versículo en Tesalonicenses que resume esto. There is scripture in Thessalonians that summarizes this. Dice Tesalonicenses 1, 9 y 10. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. 1 Thessalonians 1, 9 to 10, it says, for they themselves report what kind of reception you gave us. They tell how you turned to God from idols, to serve the living and true God, and to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, Jesus, who rescues us from the coming wrath. Entonces ya no era, los tesalonicenses habían rechazado sus ídolos y abrazar ¿a cuál Dios? Al único vivo y verdadero Dios. Y después abrazar a Jesús. So the Thessalonians not only rejected their gods, but they also came back to God and they embraced the living and true God. Y esperar a Jesús que resucitó y que nos libra del castigo venidero. And also to await for his Son who delivered us and who's coming and delivered us from the upcoming wrath. Y este año empezamos una serie que se llama El explosivo libro de Hechos. And this year, we started a series titled The Explosive Book of Acts. Y hoy estamos entrando en donde el Evangelio se está expandiendo de una manera más allá de solo Jerusalén. And today, we're stepping into where the gospel is now expanding and increase outside of Jerusalem. Y en los próximos 2 capítulos vamos a ver 3 personas, una que no se convirtió y 2 que sí se convirtieron. And in the following chapter, we're going to look at 3 individuals, one that was converted and 2 that were not converted. Y entonces les invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 8 y vamos a ver Simón el mago. 2 that were converted and 1 that was not converted. So we're going to go to Acts on chapter 8 and speak about Simon the magician. En el libro de Hechos, Jesús dijo al principio, no se alejen de Jerusalén porque ya ahorita viene el Espíritu Santo, les voy a dar poder para testificar. In the book of Acts, it was told, don't leave Jerusalem because I'm going to provide you with power in order to testify. Y vamos viendo cómo el evangelio va tomando marcha. And we're going to appreciate now how the gospel is expressing out force. It's spreading gears. Ajá. Y empieza en Jerusalén. And it starts in Jerusalem. Y después en Judea y Samaria. And then in Judea and Samaria. Y después
hasta los confines de la tierra. and then towards the ends of the earth. Y ahorita en el capítulo 8 de Hechos empieza hacia Judea y Samaria, precisamente. And now in chapter 8 of Acts, we're going to see that it extends to Judea and Samaria. En los capítulos anteriores vemos como la oposición para los seguidores de Jesús va en aumento. In the previous chapters, we can see how the opposition for those who followed Jesus was augmenting. Y vemos a Pedro y a Juan sanan a un paralítico y los líderes les regañan. We see Peter and John who heal a layman who has a paralysis, and the Jews are going to persecute them because they can't stand it. Y después golpean a Pedro y a Juan y lo meten a la cárcel. And then they hit Peter and John and they incarcerate them. Y en el capítulo 6 vemos a Esteban, uno de los diáconos elegidos en el capítulo 6. Él empieza a hablar un mensaje acerca del evangelio. And in chapter 6, we see Stephen, who was one of the deacons, this is chapter 6, who was also spreading the gospel and speaking about the gospel. Y la semana pasada, que fue Domingo de Resurrección, hablamos de cuando Esteban dice, yo veo en el cielo a Dios, al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Los que estaban ahí levantaron piedras y lo apedrearon. And last Sunday, Sunday of Resurrection, we spoke how Stephen had a vision. And he said, look, I see heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God. And then he's thrown rocks at. Me encanta esa pintura porque refleja el odio en la gente y a la vez la gloria de Jesús a la derecha de Dios. I really like this painting because I can see the wrath of people, the hatred, but also the glory of God being reflected. Y en el capítulo 8, versículo 1 dice, aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. 8:1. And Acts 8:1 it says, on that day a great persecution broke out against the church at Jerusalem. And all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. Entonces el día que apedrearon a Esteban, ese día aumentó montones la persecución. The day that they stoned Stephen, that very same day persecution also increased. Y en esos versículos se nos introduce a un personaje llamado Saulo que estaba de acuerdo con la persecución y estaba liderándola. An introduction is made in these verses where we have the figure of Saul, who was in agreement to this persecution that was taking place and the murder of Stephen. Pero lo interesante es que en el reino de Dios aún las cosas aparentes retrasos como la persecución, Dios lo usa para el bien. But even as we are studying the gospel and we see in scripture, those things that apparently seem to be against believers in persecution provides even more glory to him. Dios usa lo malo para avanzar lo bueno. God uses that which is negative to advance that which is positive. Verso 4. Verse 4. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Those who had been scattered preached the word wherever they went. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Philip went down to a city in Samaria and proclaimed the Christ. Y al oír a Felipe y al ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención al mensaje. When the crowds heard Philip and saw the miraculous signs he did, they all paid close attention to what he had said. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos y aquella ciudad se llenó de alegría. With shrieks, evil spirits came out of many, and many paralytics and cripples were healed. So there was great joy in that city. Es interesante este personaje Felipe. Philip, it's such an interesting character.
Él es uno también de los diáconos elegidos para servir a las mesas en Hechos capítulo 6. He's also one of the chosen deacons to serve around the tables in chapter 6. Pero ve el poder de Dios que fluye a través de este hombre. And look, the power of God that's flowing through this man. Ser diácono es una responsabilidad también y hay mucho poder que Dios usa también. To be a deacon is also a high responsibility, and there's a lot of power that the Lord uses through them. Y Felipe obedece a Dios al ir a Samaria. Philip obeys the Lord by traveling to Samaria. Ahora, ¿qué sabemos en la Biblia acerca de esta región de Samaria y los samaritanos? What does the Bible tell us about Samaria and the Samaritans? ¿Qué se acuerdan ustedes? Well, what do you remember? ¿No se llevaban muy bien con los judíos? They did not mingle. There was friction between the Jews. No eran enemigos, pero no eran amigos. They were not enemies, but they were not friends either. Era un pueblo rebelde. It was a rebellious community. ¿Se acuerdan de algún samaritano en la Biblia? Is there a Samaritan that comes to mind in the Bible? La mujer samaritana. The Samaritan woman. Jesús intencionalmente lleva a sus discípulos pasando por Samaria y Juan capítulo 4 nos relata esa visita. Jesus intentionally takes his disciples through Samaria, and John chapter 4 mentions that to us. 700 años antes de Cristo, cuando el reino de Israel estaba dividido, Israel en la parte norte y Judea en la parte sur. 700 years before Christ, where Israel was divided and Judea was in the north section and south section. El reino del norte fue invadido por los asirios. The kingdom of the north was invaded by the Assyrians. Y los asirios se llevaron a la gente en liderazgo, a la gente con dinero y dejaron los pobres y los menos líderes. And the Assyrians took hold of the affluent, the rich, those who were in leadership, and they left the poor there. Y como parte de su estrategia de dominio, metieron otras culturas a vivir ahí en Samaria. And as a part of their dominion strategy, they introduced other cultures to live there in Samaria. Para que evitar de que el pueblo sea fuerte. To prevent the town, the people to be strong. Y entonces los judíos que estaban ahí se mezclaron con las otras culturas que los asirios habían metido. So the Jewish who were there mingled in with the other cultures that the Assyrians had introduced. Entonces ya no eran judíos puros, eran mestizos, eran una mezcla. So no longer we had pure Jews, they were mestizos, there was a mix there. Y entonces, y además ellos hicieron otro templo en otra montaña en lugar de la de Jerusalén. In addition, they also created another temple in another mountain and not in Jerusalem. ¿Se acuerdan cuando la mujer le dice, nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que en el lugar donde debemos adorar es en Jerusalén? Remember that this Samaritan lady said, our fathers worshipped on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. Entonces los judíos tenían el templo original y estos tenían uno que no era aceptado por los judíos. The Jewish people had the original temple and they had a temple that was not accepted by the Jewish community. Otro relato de samaritano es en la parábola que dice Jesús que conocemos del buen samaritano. Another extract in where we have the Samaritans is in the parable about the Samaritan that Jesus mentioned. Y Jesús dice en la parábola, un samaritano es el que hace lo bueno y los líderes judíos no lo hacen. Y eso lo hace Jesús a propósito para mostrar la hipocresía de sus corazones. And Jesus mentions in this parable or places it in a way that the Samaritans are the ones that are doing the good thing and not the Jewish community. So then he shares that with the disciples to let them know there is hypocrisy in your hearts. Pero los judíos no iban a Samaria, evitaban ir por ahí. And the Jewish, they avoided Samaria. They did not want to travel through that passage. Ahora, ¿qué podemos aprender de Felipe al él ir ahí a evangelizar? Now, what can we learn about Philip going there to evangelize?
hay valentía, there was courage, obediencia al Señor, obedience to the Lord, compasión, amor. love, compassion. Porque muchas veces los judíos tenían una problemática que ellos tenían 2500 años de ser el pueblo elegido de Dios. They were going through some crisis because they had 2,500 years of being the people chosen of God, the chosen people of God. Y tenían problemas con abrir ese espacio hacia otros pueblos. And they had issues in opening that space to other peoples. El mismo profeta Jonás no quería que los ninivitas se arrepintieran y él evitó eso. Jonah did not want the Ninevites to repent, and he prevented that to happen. Pero de alguna manera Felipe entendió de que los samaritanos también podían entrar al reino. Somehow, however, Philip understood that the Samaritans could also come into the kingdom. Versículo 9, aquí se nos introduce con un hombre que está en Samaria. Verse 9, and now we have introduced a man that is in Samaria. Dice, ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Verse 9, now for some time a man named Simon had practiced sorcery in the city and amazed all the people of Samaria. He boasted that he was someone great. And all the peoples, both high and low, gave him their attention. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es el que llaman el gran poder de Dios. And verse 10, all the people, both high and low, gave him their attention and exclaimed, this man is the divine power known as the great power. Los seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. They followed him because he had amazed them for a long time with his magic. Vea qué interesante este hombre, Simón. Observe how interesting this Simon man is. Quiero que tomes un minuto ahí con la persona que está a la par y redacten una oración que describe a Simón según el versículo del 9 al 11. Take a minute with the person that's next to you in couples and try to come up with one sentence that describes Simon according to the verses from 9 to 11. Simón era qué? Who was Simon? ¿Alguien cree que tiene un buen resumen? Is there someone who thinks that they have a good summary already? Una oración. Just one sentence. Aquí hay una oferta, Simón el brujo engrandecido. We have an offer here, Simon the great or engrandured witch. ¿Cómo? Practicaba la magia. Practiced witchcraft. Ajá. Sí, ya vamos a hacer eso. Listo. Esta es la mía. Yo puse, Simón era un hechicero orgulloso que se creía un dios y tenía muchos seguidores. This is the one that I placed here. Simon was a proud witch who believed he was a god and had many followers. Ahora, ¿cuántos creen que un hechicero orgulloso que se cree Dios y tiene muchos seguidores puede convertirse en un cristiano? How many of you believe that a witch who has many followers and is proud can come to Christ? Dios acepta a cualquiera que se convierta. God will accept anyone who comes to him, converts to him. Ahora, como decía Marvin, en el poder de quién hacía este hombre estos prodigios.
As Marvin said, in the power of whom did this man perform all these wonders? ¿Era en el poder de Dios? Was it the power of God? ¿Cuántos saben que el enemigo sí puede hacer milagros? How many of you know that the enemy can perform miracles? Y de hecho Jesús nos advierte que tenemos que estar watching pupilas porque el enemigo va a hacer milagros para engañar a mucha gente. Scripture tells us that we have to be observant because the enemy will be performing miracles to attract followers. Jesús mismo dijo, surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, hasta los elegidos. Christ himself said it. For false Christs and false prophets will appear and perform great signs and miracles to deceive even the elect, if that were possible. En Tesalonicenses 2, Pablo dice, el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. 2 Thessalonians reads, the coming of the lawless one will be in accordance with the work of Satan, displayed in all kinds of counterfeit, miracles, signs, and wonders. Entonces tenemos que estar advertidos, no solo porque hay milagros, significa que Dios está allí. So we have to be warned, not only because there were miracles, that does not necessarily mean God is involved. Y este pasaje también nos dice que quitemos nuestra mirada de los hombres y pongamos nuestra mirada en Dios. This verse also suggests that we have to take our eyes off of man and focus our sight to God. Y este hombre Simón deslumbraba a la gente y la gente lo seguía. And this Simon man, he bewildered people and people would follow him. Vean lo que pasa con la gente del versículo 12. Pero cuando creyeron la gente a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. But look at what happens on verse 12. It says, but when they believed Philip, as he preached the good news of the kingdom of God in the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Simon himself believed and was baptized, and he followed Philip everywhere, astonished by the great signs and miracles he saw. Simón se bautizó, Simón creyó. Simon baptized himself, Simon believed. Pero vean el contraste. Felipe anunciaba las buenas nuevas del reino, pero Felipe estaba interesado en qué? But look at the contrast. Philip was announcing the good signs and wonders of heaven, but he was focused in what? Milagros y señales que veía. In miracles and signs that he saw. Felipe seguramente, wow, aquí hay, Simón, aquí hay uno que tiene más poder que yo. Simon probably said, wow, here there's someone who has even greater power than I have. Todo el mundo se estaba bautizando, yo me bautizo. Everyone he was baptizing, I'm going to baptize. Todo el mundo creyó, yo creo. Everybody believed, I will believe. Pero él estaba asombrado del poder de Dios. But he was astonished at the power of God. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Verse 14, when the apostles in Jerusalem heard that Samaria had accepted the word of God, they sent Peter and John to them. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. When they arrived, they prayed for them that they might receive the Holy Spirit, because the Holy Spirit had not yet come upon any of them. They had simply been baptized into the name of the Lord Jesus. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Then Peter and John placed their hands on them and they received the Holy Spirit. Aquí vemos a la iglesia que está luchando con esta apertura que Dios está dando. There's a struggle taking place. The church has a struggle because there is this opening that the Lord is giving. Entonces, Pedro y Juan, los apóstoles escuchan, los samaritanos recibieron a Dios. A esto hay que verlo. So Peter and John
are saying to themselves, Samaritans are now believers. We have to witness this. Aunque Felipe estaba ahí, no, esto hay que verlo nosotros mismos. Even though Philip was already there on the grounds, no, we have to witness this ourselves. Y entonces ellos se dejaron llegar hasta Samaria. So they carried themselves over to Samaria. Y es interesante porque aunque el poder de Dios se había estado dando y demonios salían y gente fue sanada, el Espíritu Santo no había descendido sobre todos aún. And it's interesting because even though we had demons that were being carried out and we had other miracles taking place, the Holy Spirit had not yet descended upon everybody yet. Y entonces Pedro y Juan se dan cuenta y empiezan a orar y el Espíritu Santo empieza a descender sobre todos los que están ahí. So Peter and John start to become aware of this, and the Holy Spirit now descends over everyone that was there. Los teólogos llaman esto el Pentecostés samaritano. Theologians speak about this as the Samaritan Pentecost. Y ahí el Espíritu Santo ya se derramó sobre ese lugar. So now we have that the Holy Spirit has been fully poured over that place. Y entonces es una prueba contundente para Pedro y Juan y para todos los apóstoles de que Dios está aceptando aún a los mestizos samaritanos. So this is a very profound evidence for Peter and John that now the Lord is accepting those who were mixed, or the Samaritans. La iglesia estaba luchando con eso y no había evangelizado bien, aunque Jesús había dicho que el evangelio iba a llegar a Samaria. The church was struggling with this, and they were not really sure, even though the gospel said that, according to Jesus, the kingdom would also arrive, the gospel would arrive to Samaria as well. Pero obviamente cuando el Espíritu Santo desciende, ya ellos dicen, no, Dios los aceptó. Nevertheless, when they see that the Holy Spirit is descending, they say, no, definitely the Lord has accepted them. Hay una pintura que creo que está en uno de los museos en el Vaticano, que ahí se ven a Pedro y a Juan orando por los samaritanos y hay una palomita representando el Espíritu Santo descendiendo sobre ellos. This is Peter and John, and we have a dove that's representing the Holy Spirit being carried over there. And this painting was taken from a painting that's available in the Vatican. Vean el versículo 18 lo que sucede con este personaje, Simón. Let's look at verse 18 to see what happens with this character, Simon. Al ver Simón que mediante la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. When Simon saw that the Spirit was given at the laying on the apostles' hands, he offered them money, and he said, give me also this ability so that everyone on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit. Ahora, pregunto, ¿Simón deseaba recibir él al Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Qué So I deseaba? ask, was Simon wanting to receive the Holy Spirit, or what did he want, really? Él quería el poder de repartir el Espíritu Santo como que fuera una mercadería. He wanted the power to release the Holy Spirit as if it was merchandise. Vean el discernimiento que Dios le da a Pedro para confrontar esto. Look at the discernment that the Lord gives to Peter in order to confront this. Versículo 20, que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. Verse 20, Peter answered, may your money perish with you because you thought you could buy the gift of God with money. No tienes arte ni parte en este asunto porque no eres íntegro delante de Dios. You have no part or share in this ministry because your heart is not right before God. Por eso, arrepiéntete de tu pecado, de tu maldad, y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esta mala intención. Repent of this wickedness and pray to the Lord. Perhaps he will forgive you for having such a thought in your heart. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. For I see that you're full of bitterness and captive to sin. Vean
qué duro lo trató Pedro a este Simón. Look at how harsh Peter addressed Simon. Me hace pensar en el relato de Ananías y Zafira. It makes me think about the story of Ananias and Sapphira. Hermanos, el Espíritu Santo no es una mercadería que se vende. Brothers, the Holy Spirit is not merchandise that is just simply sold. Y seguramente este Simón quería seguir deslumbrando a la gente y seguir que lo llamaran un Dios. And perhaps Simon, what he wanted was to continue to bewilder people and to be called a god. Y es interesante el versículo 22. Dice, arrepiente tu maldad y ruega al Señor y tal vez Él te perdone. And it's interesting, verse 22 says, repent of this wickedness and pray to the Lord. Perhaps he will forgive you for having such a thought in your heart. Una pregunta, si nos arrepentimos, ¿no es que Dios siempre perdona? Just a question, if we repent, will God always forgive us? ¿Sí o no? Yes or no? De corazón, el tipo de arrepentimiento es importante. So it's the type of repentance that's important if it's from our hearts. Si hay un arrepentimiento genuino, Dios perdona. If there is an authentic repentance, God will forgive. Pero si hay un arrepentimiento de los dientes para afuera, Dios dice, tengo que ver un arrepentimiento genuino. But if there's repentance just from the mouth out, then the Lord might say, there must be an authentic, genuine repentance. Y es interesante porque, bueno, en la pintura que tengo ahí en la pantalla, Simón es el que está de negro a la par de Pedro, ofreciéndole dinero a Pedro. And it's interesting because in this painting that I have, we have Simon who is in black, and he's the one offering money to Peter. Ofreciéndole dinero por ese poder, repartir poder. Offering money in order to carry over or to deliver that power somehow. Y la fama de Simón es tanta que hasta tiene un pecado con su nombre en el diccionario. The fame of Simon is such that there's even a sin with his name on it in the dictionary. No lo usamos mucho, pero hay un pecado llamado simonía. We don't use it as much, but there is a sin titled simony. Ahí está el diccionario de la Real Academia para que lo vean. You can search for it in the Royal Academy. ¿Cuántos quieren un pecado a su nombre en el diccionario? A How ver. many of you want a sin under your name in the dictionary? Hermanos, la compra y venta de cosas espirituales es pecado. Brothers, the purchase and the selling of spiritual artifacts is sin. Tratar de comprar el favor de Dios es pecado. To try to purchase God's favor is sin. Y si tienes un don de Dios y cobrar por eso, también. If you have a gift of God and also charge for that, that's also considered sin. Y es complicado porque en las iglesias funcionamos con ofrendas y todo se ocupa dinero para que la maquinaria funcione. And it's complex because, yes, at church we need offerings and we need that support in order for it to function. Pero cobrar es malo. But to obligate, to charge, that's bad. ¿De qué manera vemos a la simonía hoy en día todavía activa? In what ways do we appreciate simony or simony active today? La siembra, hermano. Haga un pacto con el Señor. Un aceite que yo oré y que viene de Jerusalén y que es venta de productos. To sow or an oil that comes from Jerusalem, that's selling of products. Música. Music? Ajá. Okay. Y aunque Dios haga ese milagro, pero el cobrar por eso es pecado. Ajá. Sí. Voy a agarrar eso que dice don Franklin.
I want to summarize this that Mr. Frank is saying. Y lo pongo en términos, ¿quién es más corrupto? ¿El que le paga a alguien en la municipalidad para sacar un permiso o el de la municipalidad que recibe el pago? So I'll use this as an example. Who is more corrupt? He who pays the tax to have him provided it, or the one who's actually part of the taxes? ¿Quién está engañado por la prostitución? ¿El que vende los servicios sexuales o el que los compra? Who is, Ambos están en el pecado. both of them are. En la simonía no solo se necesita alguien que venda los servicios, se necesita otro que trate de comprarlos. In simony or simony, we not only have the person who sells the services, but also there's a buyer. No debemos de estar cobrando por orar. We should not be charging for prayer. No debemos de estar cobrando los favores de Dios. We should not be charging for the favors of God. Un amigo mío lo pone de esta manera. Dice, no pierdan el sentido común solo por ser cristianos. A friend of mine says, do not lose your common sense or sound mind just because you're Christians. ¿Por qué el sentido común? Why the sound mind or the common sense? Que a veces como por sentido común, esto es lo que quiere sacar plata, pero de los cristianitos, ay no, es para Dios. A veces, en el sentido común, una persona dice, este es lo que quiere sacar plata. In common sense, someone might say, oh, this one just wants to get money out of it. Pero los cristianitos, no sé, como que perdemos el sentido común y creemos que podemos comprarle a Dios. But Christians, we tend to lose that common sense and believe we can buy from God. Y funciona la presión de grupos. Si todos están haciendo algo ahí, yo pienso que yo también. And peer pressure works. If everybody is doing something, then I think I have to do it too. No perdamos el sentido común solo por hacernos cristianos. Let's not use our common sense just because we become Christians. Daniel. Y no está mal sembrar cosas, en grande. Cuando vimos a Ananías y Zafira, ahí estaba Bernabé y él sembró en grande. There's nothing bad in sowing in large. And when we had Ananias and Sapphira, we had Barnabas who was also Pero sowing no in es large. la intención con la que lo estás haciendo. Si estás buscando fama o buscando el favor, obligando a Dios a bendecirte porque ya diste el diezmo por adelantado, eso es lo que está mal. It's the intention with which it's being given. If you are searching for fame or because you had the tithes given in advance. Hace poco estábamos celebrando la reforma protestante, en los 500 A años. few months ago, we were celebrating the Protestant Reform, 500 years. 100 años, un poco menos antes de eso, habían pre-reformadores que ya venían denunciando lo que estaba sucediendo. 100 years prior from that, we had pre-reformers who were already announcing what was happening. Y John Hus era un sacerdote católico que él decía que no debía la iglesia cobrar por diferentes cosas. John Hus was a Catholic priest who spoke out loud and said, there are things that the Catholic Church should not be charging for. Y él llamaba tráfico a las cosas de las cosas sagradas. Dice, no tenemos que traficar eso. And he released it as traffic, those sacred things, we should not be trafficking them. Y él desaprobaba que los sacerdotes cobraran por casar, por bautizar, por hacer funerales. And he disapproved that the priests would charge for giving into marriage or funerals. Y él decía esta frase, nadie está obligado a asistir a una misa donde el líder está en inmoralidad sexual o en simonía. Look at the phrase he says. He says, no one is obligated to attend a mass where the leader is in sexual immorality or in simony. Y él denunció la práctica común que estaba sucediendo en la iglesia. And he denounced the common practice that was taking place at church.
Y él murió en la hoguera por esta denuncia. And he died at the stake because of this denounce. Vean el versículo 24, la respuesta de Simón a lo que le dijo Pedro. Verse 24, the response to Simon for what Peter had said. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Then Simon answered, "Pray to the Lord for me, so that nothing you have said may happen to me." En una escala del 1 al 5, ¿qué tan buena es este arrepentimiento? In a scale of 1 to 5, how good is this repentance? ¿Qué carece? What is it missing? Carece de arrepentimiento en primer lugar. ¿Qué es lo que quiere evitar? El castigo. What is he trying to avoid? The punishment. Y además, ni siquiera es yo me derramo delante del Señor, he pecado contra ti. Es ruegue usted por mí. And it's not even, "Oh Lord, I am so sorry and I pour my heart over you." It's, "No, you pray for me." Ese es el disque arrepentimiento de Simón. This is the so-and-so repentance of Simon. Versículo 25. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén. Y de paso predicaron el evangelio en muchas poblaciones. ¿De quién? De los samaritanos. When they had testified and proclaimed, verse 25, when they had testified and proclaimed the word of the Lord, Peter and John returned to Jerusalem, preaching the gospel in many Samaritan villages. Entonces la iglesia, Pedro y Juan seguro pasaron por los otros pueblos sin hablar, pero ya de regreso con las pruebas contundentes de que Dios los había aceptado, proclamaron el evangelio en cada pueblo. So Peter and John had passed through villages and they were in faith, but now they had the evidence. So with greater power, they would proclaim the gospel in the other villages and towns that they visited. Y a partir de aquí en el libro de los Hechos se está expandiendo más allá de Jerusalén por causa de la persecución. And now we see that the gospel is increased even beyond Jerusalem because of persecution. Y en los próximos capítulos se va a expandir aún más hacia los gentiles y va a haber un Pentecostés para los gentiles también. And in the following chapters, we're going to see that this also happens amongst Gentiles, the expansion of the gospel, and they also have their own Pentecost. Sí. Sí. Nunca se arrepintió, pero yo siento entre comillas cristiano, pero se opuso grandemente porque engañó a mucha gente con un gnosticismo que era un falso cristianismo. Sí. Y segundo, que el pecado de Simón el Mago, como se comete ahorita en la actualidad también, en la escritura también hay una persona parecida que es Balaam, el profeta Balaam, y se menciona, Pedro lo menciona también, en referencia a esto, en segunda de Pedro, también Judas, y en Apocalipsis, ¿no? Menciona el Lucas, que Balaam era limpiar con la fe. Ok, muy buen aporte, gracias. Efectivamente, en la historia se dice que Simón el mago fundó lo que se llama el gnosticismo. So yes, in history we have that Simon the magician was the founder of what is called Gnosticism. Y el gnosticismo básicamente es la idea falsa de que lo espiritual es bueno y lo carnal no importa. The Gnosticism is this false conception that the spiritual is good and the carnal not that good. Y también tiene ese concepto de los superhéroes en lo espiritual. It also has this concept of the superheroes in the spiritual realms. Y Simón, ¿verdad? Siguió aparentemente con esa idea de ser como un dios para la gente. And Simon pursued this idea as if becoming a god amongst people. Y yo veo aquí a un hombre que tenía la oportunidad, pero no se convirtió. And here I have a man who had the opportunity, but he did not convert. Y es interesante para nosotros porque él dice ahí que creyó, se bautizó, pero nunca se convirtió. And it's interesting because we have here that he believed, he baptized, but he never converted. Y eso es para nosotros interesante y también
nos llama la atención de que no todos los que estamos aquí necesariamente somos convertidos. And it's interesting because it also calls our attention to the following. Not everybody who's here is necessarily fully converted. Y necesitamos renunciar a nuestros ídolos, aceptar al único Dios verdadero y a Jesús en quien nos da redención de pecados. We need to renounce to our idols and then accept Jesus as the only one who can provide the cleansing of our sins. ¿Qué otros aprendizajes tenemos de este pasaje que estudiamos hoy? What other teachings do we have of this passage that we've learned today and studied today? Tienen a Jesús como la llanta repuesto en su carro. Cuando se estallan, quieren meter a Jesús, pero si no están, Él no está manejando el carro. We have Jesus like a spare tire. When there's an emergency, then yes, they're there. But if not, he's not the one driving the vehicle. ¿Qué más podemos aprender de esto? What else can we learn from this? Sí. Ok, muy buena pregunta. ¿Cuál es la posición nuestra cuando vemos la simonía en acción? ¿Qué debemos de hacer nosotros? It's a great question. As a community, what shall we do when we see simony or simony in action? Por un lado, no tenemos que participar. Well, in one stance, we should not participate. En segundo lugar, si tenemos voz para hablarle a alguna de la gente que está siendo engañada, debemos de ejercerla. In second place, if we have a voice to speak to those who are in deceit, then we have to exert that voice. Algunas pocas personas tienen voz en las voces de la gente los líderes que están practicando simonía y también deben de denunciarlo. Few people have voices, believers have voices in those who are in upper places practicing simony, so they also have to exert that voice. Pero si no tienes voz en esas vidas, patitas, ¿para qué te quiero? Y te vas por otro lado. However, if you don't have voice in those lives, then it's better to stay away. Porque podríamos empezar a denunciar, pero si no te van a escuchar y Dios no te está llevando a eso, puedes desgastarte. Because we can denounce, but if the Lord is not calling you to that, then it can be tiring. Y tenemos que ser llamados también a saber invertir en el reino y Dios quiere el dador alegre, no el dador forzado. And we also need to know how to invest in the kingdom. The Lord wants the happy giver, not the one who is pushed to give. Sherman. Buena pregunta. ¿Por qué Dios no fulminó a Simón? Great question. Why was Simon not immediately executed by God? Tal vez puede ser por simple misericordia de Dios. It could be just by mere mercy of God. Porque si lo hubiera ejecutado en ese momento y no era salvo, ya lo mandó al infierno y le dio más tiempo para arrepentirse. Si lo tomó o no es cuestión de Simón. It's a matter of time. It could have been if he had given him more time to repent and not to go to hell. ¿Qué otros aprendizajes tenemos de este pasaje? What other teachings do we have of Really? this passage? Okay, mucha gente llega a Jesús por temor, pero no hay una conversión verdadera. Many people come to Christ because of fear, but there's not a real conversion taking place. Y no todos los que creen, no todos los que bautizan son nacidos de nuevo, son el nuevo hombre, son nueva criatura, todas esas metáforas bíblicas. Not only though not everyone who converts is that really that authentic new creature or newborn person.
and all these metaphors we hear, we Ajá. read. ¿Ok? La Biblia misma dice, no es suficiente creer, porque la Biblia dice, aún los demonios creen y tiemblan. The Bible says it's not only enough to believe, because even demons believe and they tremble. Hoy en día todo esto está aquí para nosotros aprender. And nowadays, all this is here, available for us to learn of. Vamos a ponernos de pie y cerrar en oración. Let us stand and close in prayer. En las próximas semanas vamos a ver dos conversiones, la de el eunuco etíope y la de Saulo. In the following weeks, we're going to speak about two conversions, about the Ethiopian eunuch and also of Saul. Y aquí vamos a ver una conversión auténtica. And here we're going to appreciate an authentic conversion. Y hay mucho que aprender en estos casos And también. there's a lot to learn about in these cases as well.